Queridos, hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones que lleva por título esta serie El Nuevo Nacimiento. Y para ello quiero pedirles que puedan abrir sus Biblias y mantenerlas abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Ahora, ¿por qué una serie sobre el nuevo nacimiento? Tal vez algunos de ustedes se pregunten. Bueno, principalmente por tres razones. En primer lugar, existe una presión en el mundo pluralista actual a abdicar de nuestras creencias fundamentales. Para muchos hoy, el cristianismo es una de las tantas religiones que existen y su validez es exactamente igual que las demás. Es decir, no es para nada diferente. El cristianismo no es diferente a las demás religiones. Entonces tenemos eso como primera razón. Una segunda razón para una serie como esta es la necesidad que tenemos de ir con este mensaje al mundo. Debes nacer de nuevo. ¿Recuerdan nuestra serie anterior? Hablábamos de ser comisionados por el Señor. Es decir, Dios nos ha dado una comisión. ¿Cuál es esta comisión? Ir al mundo con un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y una tercera razón para una serie como esta es que podamos comprender qué es el verdadero cristianismo. ¿Qué es el verdadero cristianismo? A fin de que no nos engañemos a nosotros mismos ni engañemos a otros. Y queridos, en esto yo quiero ser lo más claro posible. Si yo como su pastor les he enseñado todas las doctrinas de la fe cristiana, menos esta, menos el nuevo nacimiento, si les he llamado al deber cristiano, si les he llamado a la diligencia en el uso de los medios de gracia, si les he pastoreado en sus pruebas, si les he instado con toda urgencia que obedezcan a Dios y no he insistido con toda la urgencia posible en el gran hecho de nacer de nuevo, entonces no les he ayudado en nada. A menos que tengamos claro este asunto y hayamos captado esta realidad por nosotros mismos, muchos de los que frecuentan este lugar, de los que vienen a esta iglesia, incluso muchos de los que son miembros de esta iglesia, podrían continuar viniendo con la comprensión y la impresión errada de que lo único que necesitas es saber hablar el lenguaje de los evangélicos, o que solo necesitas ser una buena persona, o que lo único que necesitas es tener una cuotita de religión en tu vida. Es una gran carga para mi conciencia pensar que muchos de los que se sientan aquí en esta mañana van a enfrentar una eternidad de condenación, a menos que sepan y abracen esta única cosa. Debes nacer de nuevo. Por lo tanto, la doctrina del nuevo nacimiento no podría ser un tema más apropiado y más urgente para nosotros. Y para dirigir nuestra atención a este importantísimo asunto, vamos a recurrir durante algunas semanas al texto, por así decirlo, resumen de las Escrituras que trata el tema de la regeneración o nuevo nacimiento. Es decir, Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15, que dice:
Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. A la luz de este texto que acabamos de leer, vamos a tratar el siguiente tema hoy: la naturaleza del nuevo nacimiento. La naturaleza del nuevo nacimiento. Y lo vamos a hacer dividiendo el asunto en dos grandes partes. En primer lugar, vamos a ver lo que no es el nuevo nacimiento, y en segundo lugar, lo que es el nuevo nacimiento. Vamos entonces con lo primero, lo que no es el nuevo nacimiento. Yo quiero centrarme en tres cosas mientras observamos este texto de Juan capítulo 3. En primer lugar, yo quiero que vean que el nuevo nacimiento no es una cuestión de más religión en la vida. En segundo lugar, el nuevo nacimiento no es una cuestión de mejor instrucción. Y en tercer lugar, también debemos negar que el nuevo nacimiento sea una cuestión de mera reforma moral. Tenemos que desterrar entonces de nuestro pensamiento cualquier idea de que lo único que Jesús quiere decir con nacer de nuevo es: hazlo mejor, esfuérzate más, tú puedes hacerlo mejor. Por lo tanto, cuando Jesús dice que debes nacer de nuevo, no se refiere a más religión, no se refiere a mejor instrucción, no se refiere a una mera reforma moral. Veamos cada una de ellas a la luz de este texto. El nuevo nacimiento no es un asunto de más religión. Nicodemo, nos dice el texto, era un hombre de los fariseos. Dice, y había un hombre de los fariseos. En Hechos capítulo 26, verso 5, Pablo dice que los fariseos eran la secta más rigurosa de los judíos. Y anteriormente, en Hechos 23, vemos allí un registro de la defensa que hace el apóstol Pablo de la resurrección, y esa defensa de la resurrección termina en una disputa entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos negaban la resurrección corporal y negaban gran parte de lo sobrenatural de la fe.
podríamos catalogar a los fariseos de aquella época como los modernistas de hoy, que no creen en la resurrección corporal, que no creen en los milagros, que no creen en que Jesús, ¿verdad?, murió en una cruz para expiar los pecados. Ahora, los fariseos sí creían en esas cosas. Creían en la resurrección, creían en los milagros. Entonces, los fariseos, podríamos decir, eran los ortodoxos judíos. Eran los conservadores que creían en la Biblia. Y eran tremendamente precisos en el cumplimiento de la ley mosaica y precisos en el cumplimiento de los diversos códigos y requisitos rabínicos que se habían adicionado a la ley de Moisés. De modo que para los fariseos la libertad de la vida en Cristo y el modelo de discipulado que Jesús utilizó con sus seguidores siempre fue motivo de escándalo. Ellos no lograban entender esta libertad en Cristo. Y por eso oímos más y más de una vez preguntas tales como: ¿por qué no ayunan ustedes como lo hacemos nosotros? ¿Por qué no te lavas ritualmente como lo hacemos nosotros? ¿Por qué comes con publicanos y pecadores? ¿Por qué sanas en el sábado? Todas esas preguntas los fariseos le hicieron a Jesús con un tono de crítica. Ahora, según el historiador judío Flavio Josefo, había alrededor de 6.000 fariseos en la provincia romana de Judea en tiempos de Jesús. Es decir, era un número bastante grande. Y Nicodemo, nos dice el texto, era uno de ellos. Era uno de estos fariseos. Y ojo, no era solo uno de ellos. Nicodemo, nos dice Juan en el verso 1, era un gobernante de los judíos. Eso significa con toda probabilidad que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, a este consejo gobernante judío. El Sanedrín estaba compuesto de unos 70 líderes. En su mayoría eran saduceos, que los saduceos eran los que en general abrigaban a las clases sacerdotales. Y entre esos saduceos había algunos fariseos que también pertenecían al Sanedrín. Entonces fíjense que Nicodemo el fariseo perteneciera al Sanedrín significa que estaba entre los más grandes líderes religiosos de su tiempo. Pertenecía a una élite entre las élites y personificaba, por ser fariseo, la estricta devoción religiosa. No sé si se acuerdan la manera en que Pablo se refirió en Filipenses 3 a su estatus anterior como fariseo. Pablo había sido fariseo. Y él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Bueno, Nicodemo opacaría al apóstol Pablo como fariseo. Nicodemo era mucho mejor fariseo que el apóstol Pablo. Nicodemo, podríamos decir, era el paradigma, el ejemplo mismo de lo que era ser un fariseo. Pero fíjense que a pesar de toda su devoción, de toda su pureza, de todo su celo, de toda su rigidez religiosa, de alguna manera este hombre sabía que algo le faltaba. Sabía que todavía había algo que él no tenía. Y quizás puedes identificarte con eso. Es tal vez por eso que estás hoy aquí. O tal vez por eso nos estás viendo por streaming. Tienes mucho. Tienes todo un bagaje. Incluso tienes un bagaje religioso en tu vida. Fuiste a la iglesia desde niño. Fuiste adelante cuando alguien dijo: vengan los que se quieran convertir. Pero a pesar de que tienes todo eso, tú sabes que hay algo que te falta. Sabes que hay algo que te falta.
Bueno, Nicodemo vino a Jesús en una noche buscando respuestas. Ahora el texto nos muestra que Nicodemo no tuvo oportunidad de hacer ninguna de sus preguntas, porque tan pronto como comenzó a hablar, Jesús le dijo en el verso 3, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. No sé si se dan cuenta, pero esta declaración de Jesús es sorprendente. Debió haber sido como una especie de bofetada en la cara para el pobre Nicodemo. Jesús le dice, Nicodemo, tú no ves el reino de Dios. Tú no ves el reino de Dios. Mira también el versículo 5. De cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús le está diciendo, Nicodemo, no solo estás ciego, no solo no puedes ver el reino, sino que estás excluido del reino de Dios. No puedes ingresar, estás fuera. Has estudiado la Torá, has memorizado grandes porciones de ella, has guiado al pueblo en oración en las sinagogas, has abogado por la verdad en los concilios judíos, has guardado estrictamente el Sabbat, has evitado toda impureza. Tú eres fariseo de fariseos, eres puro, separado. Pero a pesar de toda esa tu religión, de toda tu piedad, de toda tu pureza, Nicodemo, estás excluido, estás fuera. Y mientras no nazcas de nuevo, permanecerás fuera del reino de Dios. Me atrevo a decir que ese es quizás uno de los aspectos más difíciles de aceptar para algunos de nosotros en lo que se refiere a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el nuevo nacimiento. Sin embargo, es vital que lo hagamos. ¿Qué quiero decir? Queridos, algunos de ustedes han sido bautizados en la iglesia. Han sido criados e instruidos en la iglesia. Has sido fiel en la adoración domingo tras domingo. Quizás leas tu Biblia de vez en cuando. Quizás intentas orar con frecuencia. Das ofrendas. Das diezmo. Y además no eres un cristiano cualquiera. Eres un presbiteriano. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees en lo sobrenatural como Nicodemo creía? Puedes decir con toda sinceridad, igual que Nicodemo, mira Jesús, yo creo en tus milagros. Nadie puede hacer estas cosas, estas señales, si Dios no está con él. Pero por favor escucha. Por favor escucha. Jesús tiene malas noticias para ti. Todo eso no te servirá a menos que nazcas de nuevo. Tus oraciones no pueden abrir las puertas del cielo a menos que nazcas de nuevo. Tu asistencia a la iglesia no puede cerrar las puertas del infierno para ti a menos que nazcas de nuevo. Tu asentimiento meramente intelectual a la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios no va a influir en la sentencia condenatoria de Dios a menos que nazcas de nuevo. La instrucción de Jesús a Nicodemo y a cada uno de nosotros en esta mañana es que si queremos entrar en el reino de Dios, no se trata de orar más, no se trata de leer más la Biblia, no se trata de asistir más regularmente a la iglesia de ahora en adelante. Todas esas cosas son muy buenas, todas esas cosas son ordenadas por Dios en su palabra.
Pero las oraciones, la lectura de la Biblia, asistir a la iglesia son pésimos salvadores. No los mires. Jesús les dice a los más religiosos entre nosotros, les es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento entonces no es una cuestión de más religión. No es una cuestión de más religión. Tampoco el nuevo nacimiento es una cuestión de mejor instrucción. Fíjense, para Nicodemo, Jesús, ¿quién era? Jesús era un campesino de Nazaret, que no tenía entrenamiento teológico formal, que no tenía una educación formal. Sin embargo, en lugar de desecharlo como un charlatán que sufría delirios de Mesías, tal como lo hacían muchos en aquellos días, Nicodemo se acerca a Jesús con cierta humildad. Lo llama con el mismo título que la gente usaba para llamarlo a él. Le dice, Rabí. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero fíjense, a pesar de esta aparente disposición a aprender, a pesar de esta aparente disposición a ser instruido por Jesús, a medida que leemos esta conversación, ¿no queda claro que Nicodemo en realidad no capta el mensaje? ¿No entiende? Hasta el verso 9 de esta conversación, casi podemos escuchar la frustración de Nicodemo y que no entiende absolutamente nada de lo que Jesús le está diciendo. Y por eso él dice en el verso 9, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible? Y mira la respuesta de Jesús en el verso 10. Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Miren con atención el artículo definido en el versículo 10. Según Jesús, Nicodemo es el maestro de Israel, no solo un maestro. Él es el maestro principal. Es el gran nombre que todos quieren tener en sus conferencias teológicas en aquellos días. Es famoso. Es un famoso maestro de la Biblia a cuyos pies se sientan todos los demás para recibir instrucción. Pero ojo, este gran maestro no lo entiende, no capta. Nicodemo parece esperar descubrir que la diferencia entre este poder evidente del ministerio de Jesús y la flaqueza, debilidad de su propio ministerio, radica principalmente en más instrucción. Él cree que es una cuestión de instrucción y educación. Es como si le dijera, Jesús, mira, aquí entre nosotros, de un maestro a otro, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que me falta? Yo creo, Jesús, que tengo casi toda la información, pero ¿qué es lo que he pasado por alto? Y Jesús le dice, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El error de Nicodemo radica en creer que la entrada en el reino de Dios se obtiene mediante una prueba de conocimientos. Pero te digo, no importa cuántas preguntas del catecismo menor sepas, no importa cuántas preguntas y respuestas del catecismo de Heidelberg hayas memorizado, no me interesa y no importa cuántos libros de teología te hayas leído. Eso no te asegura un lugar en el reino de Dios. Jesús dice que para entrar en el reino hay que nacer por el poder de Dios. De cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en
el reino de Dios. De modo entonces que el nuevo nacimiento no es una cuestión de más religión en mi vida, ni tampoco es una cuestión de mejor instrucción. Y también el nuevo nacimiento no es una cuestión de mera reforma moral, Cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo en el verso 3, mira cómo responde Nicodemo en el verso 4. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entendamos bien esto. Nicodemo no es un tonto. No es un tonto. Él sabe muy bien que Jesús está utilizando una metáfora. Y Nicodemo aquí está siendo irónico en su respuesta cuando habla de entrar en el vientre de su madre por segunda vez. Él está expresando aquí entonces una cínica incredulidad. ¿Por qué? Porque cree que Jesús está hablando de una segunda oportunidad. Cree que Jesús está hablando de una renovación moral. Y aquí tenemos entonces a un hombre adulto como Nicodemo, con la mayor parte de su vida a cuestas. Sin duda, hay muchas cosas de su vida de las cuales él estaba arrepentido. Cosas que había hecho, que sabía que estaban mal, que se había equivocado, que había pecado. Sin duda alguna, pasó por lecciones muy difíciles, como todos nosotros pasamos en la vida. Él ha estado allí, ha estado en el hoyo mismo. Él sabe cómo es la cosa. Así que dice: Jesús, ¿qué voy a hacer? ¿Nacer de nuevo? Por favor, si eso no se puede. Lo hecho está. Ya no hay nada que hacer. Pero Nicodemo no entendió el punto. Jesús no estaba hablando de una segunda oportunidad para vivir mejor, una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Porque supongamos que, de hecho, pudiéramos limpiar nuestras acciones y reescribir el guión de nuestra vida. Debemos comprender que aún así no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para asegurar y para merecer el favor de Dios. Voy a empezar de nuevo. Se nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Nada de lo que hagamos en ese nuevo comienzo nos va a asegurar y nos va a hacer merecedores de la salvación. Nada. Y ese es el problema que Nicodemo sencillamente no entiende. Y la verdad es que todos tenemos dificultad para captar esto. Pensamos que somos esencialmente agentes morales sólidos, que nos portamos bien, que hacemos bien las cosas. Sí, de repente nos equivocamos, pero en general somos buenas personas. Cometemos errores, pero todos cometen errores. Errar es humano, pero somos buenas personas. Todo lo que necesitamos hacer entonces, ¿qué cosa? Dar vuelta a la página. Tomar algunas decisiones. Ya, desde ahora en adelante voy a dejar de beber. Desde ahora en adelante voy a dejar de blasfemar. Desde ahora en adelante voy a dejar de mentir. Hay que tomar algunas decisiones. Tener un nuevo conocimiento y todo va a estar bien. Eso es lo que creemos. Pero Jesús dice, no es la reforma moral lo que necesitas, Nicodemo. Tampoco es más religión, tampoco es más instrucción. Nicodemo es un yo radicalmente nuevo, una nueva creación, es una resurrección espiritual. Necesitas nacer de nuevo. Por tanto, el nuevo nacimiento no es más religión, no es más instrucción, ni tampoco es mera reforma moral. Veamos ahora lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Miren la expresión que usa Jesús, verso 3. De cierto te digo que a menos que nazca de nuevo. Y en el verso 7, él dice, les es necesario nacer de nuevo. Esta
palabra de nuevo tiene dos significados. Nicodemo entiende claramente que Jesús se refiere a un segundo nacimiento, a volver a nacer, describiendo así la naturaleza de esta nueva vida. Es otro nacimiento. Pero la misma palabra también puede significar desde lo alto, desde arriba, describiendo no la naturaleza, sino la fuente de esta nueva vida. Y yo creo que en el contexto ambos sentidos están implicados. Veamos el primer sentido, que es el de nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Ese sentido nos muestra la naturaleza del nuevo nacimiento. Hemos mencionado que el nuevo nacimiento no es una segunda oportunidad para hacerlo mejor, no es una segunda oportunidad para esforzarse más, porque insisto, lo volveríamos a echar a perder si tuviéramos una segunda oportunidad. Tampoco es más información, porque nuestro problema no es falta de conocimiento. Porque cuando conocemos la verdad, nosotros no podemos evitar vivir como si esta verdad fuera mentira. De hecho, si somos sinceros, nos gustan más las mentiras que la verdad. Esa es la realidad. Tampoco es, como ya hemos visto, más religión lo que necesitamos, como si pudiéramos orar lo suficiente, leer la Biblia lo suficiente, asistir a la iglesia lo suficiente para asegurarme el favor de Dios. Y fíjense, ese era el camino que Nicodemo recorría a toda velocidad en su vida. Y incluso cuando él viene a Jesús en busca de respuestas, él sabía que de alguna manera no iba a llegar a ninguna parte con el camino que le estaba siguiendo. Lo que necesitamos entonces es lo único que solo Jesús puede darnos, una vida completamente nueva, tan radical y tan fundamental como un nuevo nacimiento. En palabras de Henry Scougal, necesitamos implantar la vida de Dios en el corazón del hombre. Ahora, el Nuevo Testamento presenta dos metáforas que ayudan a ilustrar esta novedad radical de esta poderosa obra de Dios en el corazón. La primera de ellas es hablar del nuevo nacimiento como una nueva creación. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, aquí Pablo está diciendo que antes de nacer de nuevo somos como Génesis 1, versículo 2, sin forma y vacíos. Sin forma y vacíos. Luego entonces el Espíritu de Dios comienza a obrar y trae luz, trae vida, trae orden, trae belleza. Cuando una persona se vuelve cristiana, ¿cuál es la explicación? ¿Se ha llevado o se ha dejado llevar por la emoción? ¿O le han lavado el cerebro a estos fanáticos religiosos? ¿O son personas tan carentes, tan necesitadas emocionalmente que están dispuestas a abrazar la religión para encontrar una comunidad y un lugar al cual pertenecer? ¿Es esa, les pregunto, la explicación? ¿Es eso lo que pasa? ¿Qué ha sucedido cuando una persona realmente se convierte a Jesucristo? ¡Nueva creación! Había oscuridad, vacío, caos. Y ahora de repente hay vida, luz, orden, belleza, nueva creación. Ahora, la segunda metáfora es aún más impresionante. El nuevo nacimiento, nos dice el Nuevo Testamento, es una especie de resurrección. Pablo dice en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Y él continúa, después dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Fíjense, estábamos completamente impotentes, completamente indefensos, completamente sin vida. Y luego, ¿qué hizo Dios? Nos sacó, como Jesús mismo, de nuestra muerte espiritual y nos trasladó a la vida eterna. Nos resucitó. Entonces la naturaleza de la nueva vida que trae este nuevo nacimiento es un yo completamente nuevo, es una nueva creación, es una resurrección. Has resucitado con Cristo. Eres una nueva creación en Cristo. O eres exactamente el mismo o la misma de siempre. Por último, y muy rápidamente, el nuevo nacimiento no es simplemente nacer de nuevo, es nacer de lo alto, es nacer de arriba. Y aquí vemos la fuente de la nueva vida. Es un don misericordioso de Dios. Y aquí está el verdadero milagro. La verdadera explicación de este poder tan radical y transformador del nuevo nacimiento. Dios Padre, por el poder del Espíritu de su Hijo Jesucristo, nos otorga nueva vida y la crea dentro de nosotros. Fíjense, nosotros somos pasivos y Él es soberanamente activo en esta poderosa obra. No nos hacemos vivir a nosotros mismos. Somos cadáveres espirituales sin Cristo. Pero Dios, ¿qué hace? Resucita a los muertos. Estábamos vacíos y sin forma, pero Dios hace una nueva creación con la palabra. El punto impactante, lo que realmente destruye, acaba, hace pedazos a Nicodemo en su conversación con Jesús, es que lo único que debe tener, lo único sin lo cual seguirá ciego y permanecerá excluido del reino para siempre, es precisamente lo que no puede obtener por sí mismo. Nicodemo es completamente inhábil en este asunto. Queridos, y escuchen, esto es importantísimo. Esto es de suprema importancia. El nuevo nacimiento es un don de Dios. Y nosotros no hacemos contribución alguna. Ninguna. Pero tal vez dirás, pero pastor, Jesús no está siendo justo. Si Dios requiere de nosotros lo único que no podemos hacer, ¿no nos hunde eso en desesperación? ¿Qué esperanza tengo si debo tener lo que no puedo obtener, lo que no puedo hacer, lo que no puedo conseguir? ¿Qué esperanza hay para alguien como yo? Pastor, he venido a la iglesia. He leído la Biblia a veces, he estado en sermón, de repente me he emocionado. Pero me doy cuenta que no he nacido de nuevo. Y Jesús me está diciendo que no puedo obtener esto por mí mismo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Bueno, si la enseñanza de Jesús te sumerge en desesperación, es importante entender de qué desesperación estamos hablando. Esta desesperación es aquella falta de esperanza en nosotros mismos. Es una falta de esperanza en todo medio humano, en nuestra fuerza, en nuestro ingenio, en nuestra sabiduría o en cualquier acción nuestra. Y es precisamente aquí donde está el punto. Es aquí donde vemos claramente cómo el Evangelio son buenas y preciosas noticias. Lo que Jesús ofrece no es algo que tú puedas obtener por ti mismo. Es un regalo lleno de gracia que Él se complace en dar. Lo obtienes de sus manos traspasadas. Él murió en una cruz para que tú
pudieras vivir. Entonces, ¿qué debo hacer?, te preguntarás. ¿Qué debo hacer? Entrégate completamente a Jesús. Renuncia a tus acciones religiosas como base de tu seguridad ante Dios. Renuncia a todas tus especulaciones filosóficas, mental, lo que sea. Pisotea tu autojusticia, deja de decir que eres bueno. Nada de eso te puede ayudar. Solo Jesús te puede ayudar. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús tiene vida para ti. Por tanto, ven a Jesús. Entrégate a Él. Deja tu pasividad religiosa de lado. Entrégate completamente a Jesús. Padre, gracias te damos por esta posibilidad.